realidad el nombre de la charla es Conociendo el impacto de la deficiencia de hierro y de la anemia en el embarazo. Me ha correspondido a mí hablar específicamente sobre la mujer embarazada. Este es un problema inmenso. Se estima que aproximadamente el 30% de la población mundial sufre de anemia, y dentro de estas anemias la principal causa es la deficiencia de hierro. Se estimaba para el año 2019 aproximadamente se perdían 50 millones de años vida por esta condición. Todas las poblaciones, a todos los niveles, están afectados por esta condición, el problema de la anemia, pero hay poblaciones que están fundamentalmente vulnerables, como son los niños menores de 5 años, en particular los lactantes y los menores de 2 años, los y las adolescentes, las mujeres durante su etapa reproductiva y las mujeres embarazadas, por las razones que vamos a exponer a lo largo de la presentación. Esta es una condición altamente prevalente, se calcula que, les decía, casi entre el 30 y 40% de la población mundial sufre de anemia. Los niños son los más vulnerables, aproximadamente el 40% de niños menores de 5 años sufre de anemia. Y en el caso particular de las mujeres en etapa reproductiva, la tercera parte, en promedio, de la población mundial sufre de esta condición. Y si hablamos de mujeres embarazadas, el 37% de las mujeres embarazadas a nivel global tiene esta condición. Y esto, pues, como vemos, es una situación altamente prevalente. En el Perú, de acuerdo a las últimas encuestas de ENDES del año 2023, vemos cómo el promedio de la anemia en general ha ido incrementando en los últimos años. Comparado con el año 2022, ha habido un pequeño incremento en la prevalencia de anemia en mujeres en edad reproductiva, siendo esta mayor en el área urbana que en el área rural. Cosa rara, porque normalmente nosotros asumimos que siempre las condiciones son mayores en el área, digamos, las condiciones por deficiencias en general son mayores en el área rural que en el área urbana. Sin embargo, esta encuesta ENDE nos muestra porque la prevalencia de anemias en mujeres en edad reproductiva es mayor en el área rural, en el área urbana comparado con el área rural, y esto ha habido un pequeño incremento en en el año 2023. Y a nivel de mujeres embarazadas, también la prevalencia de anemia, de acuerdo a lo que se ha reportado en las fichas del CLAP, es que aproximadamente el 20% de mujeres en el año 2023, de mujeres embarazadas, sufría de esta condición. Y cuando hablamos de anemia, tenemos que hablar fundamentalmente de una condición que es la ferropenia. Sabemos que aproximadamente el 80% de todas las anemias se deben a déficit de hierro. Por lo tanto, tenemos nosotros que entender que la ferropenia es un concepto que debemos tener muy claro, porque si nosotros no pensamos en esta condición, nunca vamos a diagnosticar, porque no existiría, entonces nunca la vamos a diagnosticar, y es importante que tengamos en cuenta esto, porque si no sabemos que la ferropenia o los depósitos de hierro en general de la mujer no existen, si no sabemos que existe esta condición, nunca la vamos a reponer, y esto va a tener siempre mayores desventajas de nuestro paciente. Para hacer una comparación, la anemia por deficiencia de hierro sería la parte que vemos del iceberg, la parte que está por encima de la superficie del mar. Y la deficiencia de hierro es todo el iceberg. Esto es lo que estamos viendo, que aproximadamente es la tercera parte del iceberg, y lo que está por debajo de la superficie del mar, que también representa, pues, a lo que es específicamente la deficiencia de hierro. Este esquema nos va a hacer entender un poco la importancia de lo que es la deficiencia de hierro. En el gráfico del paciente normal, nosotros vemos que el hierro en morado sería el hierro en las reservas, y en rojo sería el hierro funcional, esto es la hemoglobina. Y nosotros tenemos una condición que nos hace perder
hierro, lo primero que vamos a consumir es el hierro de nuestras reservas y vamos a tener la hemoglobina todavía normal. Y esto es lo que conocemos como deficiencia de hierro o ferropenia. Si nuestra pérdida de hierro continúa, vamos a empezar ya, se nos va a agotar todas nuestras reservas y vamos a empezar a consumir el hierro de la hemoglobina. Recién ahí vamos nosotros a sufrir de anemia. Entonces, la anemia por deficiencia de hierro vendría a ser la expresión final de una condición mucho más frecuente, que sería la deficiencia de hierro o ferropenia. Y esta es una condición, repito, que si nosotros no pensamos en ella, nunca la vamos a diagnosticar. Recordemos qué es lo que ocurre normalmente en un organismo que pierde sangre. Nosotros perdemos sangre, inmediatamente nos vamos a recurrir hacia nuestras reservas para de ahí sacar el hierro para volver a normalizar nuestra cifra de hemoglobina. Pero si nuestras reservas están vacías, no vamos a poder corregir y no vamos a quedar con un problema de una anemia crónica y de una condición mucho más severa. Y ahí la importancia entonces de que nosotros tengamos que considerar esta condición, la deficiencia de hierro ferropenia, como una condición sumamente importante, y que si no pensamos en ella y no la diagnosticamos, en realidad el apoyo, la solución que podemos darle a nuestro paciente va a ser siempre insuficiente. Las causas de deficiencia de hierro son básicamente tres: una menor absorción por algún problema por ejemplo, de mala absorción, síndrome de mala absorción. Hoy día que está tan de moda la cirugía bariátrica, recordemos que la cirugía manga gástrica elimina parte del estómago, que es el que produce el factor intrínseco, que es el que está relacionado con la absorción del hierro. Al retirar esta parte vamos a disminuir la producción de este factor intrínseco y de esa manera no se va a producir una adecuada absorción. La otra causa fundamental es por problemas de sangrado, pérdidas sanguíneas. En el caso específico de la mujer en etapa reproductiva, no olvidemos pues que el sangrado menstrual abundante es una condición sumamente importante y es la principal causa productora de deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro en la mujer. Y por último, como causa de deficiencia de hierro tenemos el incremento en la demanda, como ocurre por ejemplo en el embarazo, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Esto es visto de otra manera, la causa de la deficiencia de hierro, las causas fisiológicas, el embarazo incrementa la demanda, pobre ingesta, problemas de malnutrición, problemas de mala absorción, enfermedad celíaca y pérdidas sanguíneas en general por hemorragias de cualquier origen. En el caso específico de las mujeres, siempre cuando existe un problema de hemorragia genital abundante o sangrado menstrual abundante, deberíamos de considerar la posibilidad de evaluar el estatus de hierro de este paciente, porque lo más probable es que o esté anémica o esté con deficiencia de hierro sin anemia. En el embarazo decíamos que el incremento de las necesidades del hierro es sumamente alta. Nosotros estimamos que durante el segundo y tercer trimestre las demandas de hierro pueden ser tan grandes como 4 o 6 veces, incluso hasta 10 veces lo que ocurre en una mujer sin embarazo. Y como sabemos, pues a veces esto es algo que es muy difícil de poder compensar con la dieta. Y por eso es que es necesario generalmente evaluar estas condiciones para ver si se recomienda o no un suplemento o incluso un tratamiento de hierro. Sabemos que a lo largo del embarazo la mujer necesita un total de 1.240 miligramos de hierro durante todo el embarazo. Todo esto para incrementar la masa de los eritrocitos, tanto de la madre como del bebé, los músculos del bebé, los músculos del músculo uterino, la placenta, el cordón umbilical en general, y la pérdida que se estima que va a ocurrir en el momento del parto. Se requieren aproximadamente 1.240 miligramos de hierro extras a lo largo del embarazo. Y si nosotros tenemos en consideración que la absorción del hierro no es tan eficiente y que diariamente podremos absorber
condiciones normales, de 1 a 2 miligramos de hierro, quizás en condiciones muy especiales podremos absorber hasta 5 o 6 miligramos de hierro. Imagínense la cantidad de días que necesitamos administrar hierro para poder suplir las necesidades totales de una mujer embarazada. Y esa es fundamentalmente una de las razones por las cuales es tan frecuente la anemia por deficiencia de hierro y la deficiencia de hierro sin anemia en la mujer embarazada. Le decía que este incremento en los requerimientos de hierro durante el embarazo muy rara vez, llegan a ser cubiertos por la dieta, porque la cantidad de hierro en general en una dieta normal no es tan adecuada como para poder dar el aporte de hierro requerido. Las consecuencias en general de la anemia son amplias, desde simplemente cefaleas, de trastornos neurológicos, disminución de la capacidad de trabajo, de la performance mental, taquicardia, uñas quebradizas, caída de cabellos, disminución en las defensas, depresión, en fin, toda una serie de consecuencias en general que afectan en general a la población. Pero en el caso de la mujer embarazada y en el neonato o en el feto, las consecuencias de esta deficiencia de hierro son también sumamente importantes. A nivel del neonato, vamos a tener niños de bajo peso al nacer, pequeños para la edad gestacional, fetos que tengan problemas de sufrimiento fetal y partos pretérminos. Ya en los primeros años de desarrollo, alteraciones en la memoria, alteraciones, digamos, en la función intelectual, lo vamos a revisar en algunas diapositivas, y obviamente la anemia y la deficiencia de hierro es una consecuencia importante. Y desde el punto de vista de la madre, también vamos a tener problemas importantes. Por ejemplo, mayor riesgo de partos pretérminos, mayor riesgo de sangrados, hemorragias en el posparto, hemorragias severas, preeclampsia, necesidad de realizar histerectomías, shock, incremento en el riesgo de admisiones a cuidados intensivos, incluso muerte materna. A nivel del embarazo y en el posparto va a haber un incremento en la insuficiencia, un mayor riesgo de insuficiencia placentaria crónica. En aquellas pacientes con anemias muy severas, incremento en la mortalidad por insuficiencia cardíaca o mortalidad por alguna otra causa, como por ejemplo hemorragia posparto. En el posparto, una menor producción de leche, menores periodos de lactancia, un mayor riesgo de depresión en el posparto, inestabilidad emocional y deterioro en el funcionamiento físico. Todo esto son las consecuencias tanto de la anemia por deficiencia de hierro como la deficiencia de hierro. ¿Cómo hacemos para diagnosticar estas condiciones? Si sabemos nosotros entonces que la deficiencia de hierro es un déficit en el hierro corporal total, tenemos pues que determinar que la anemia la vamos a determinar en función a los niveles de hemoglobina. Y la deficiencia de hierro vamos a tener que medirlas a través de la ferritina sérica o a través de la saturación de transferrina. Pero es importante, al ser la ferritina un reactante de fase aguda, es importante que nosotros también sepamos cuál es el grado de inflamación que pueda tener un paciente. Así que es muy importante dentro de la evaluación del perfil de hierro de las pacientes, le vamos a solicitar una prueba de PCR para evaluar la inflamación de estos pacientes. Entonces, definida anemia, en varones una hemoglobina menor de 13 gramos y en mujeres no embarazadas una hemoglobina menor de 12 gramos. ¿Y por qué es esto? Porque las mujeres embarazadas tienen otra definición, como vamos a ver en esta diapositiva. Se considera que por estos cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, que
existe un incremento en el volumen plasmático y hay un mayor incremento en el plasma que en la parte de los glóbulos rojos, de los elementos formes de la sangre. Es que se considera que en el embarazo la cifra normal de hemoglobina debería ser de 11 en adelante, en líneas generales. Sin embargo, hay algunas entidades que consideran que en el primero y en el tercer trimestre se considera una hemoglobina normal de 11 en adelante, y en el segundo trimestre se considera una hemoglobina normal de 10.5 en adelante. Por fines prácticos, consideremos como valor normal de hemoglobina de 11 en adelante. Esto es, cualquier paciente que tiene menos de 10.9 es una paciente que deberíamos de considerar anémica. Y en un país como el nuestro, que tiene una diversidad de poblaciones a diversos niveles sobre el nivel del mar, a diversas alturas sobre el nivel del mar, tenemos que completar tiene que haber una conversión que, de acuerdo a acá aproximadamente cada 2.500 metros de altura debería haber una cifra mayor de hemoglobina. Por ejemplo, una persona que vive a 3.000 metros sobre el nivel del mar no es normal una hemoglobina de 12, estamos hablando de mujeres sin embarazo, para ella debería ser una hemoglobina normal de 13.9 o 14, por este factor de corrección que tenemos que hacer por la altura. Entonces tenemos que considerar esto, ver de dónde proviene nuestro paciente, para de acuerdo a eso considerar cuál es una cifra normal. No es lo mismo una mujer a nivel del mar con una hemoglobina de 12 que una mujer que vive en Cusco con una hemoglobina de 12. La de Cusco con hemoglobina de 12 sería una paciente anémica. Habíamos visto, dentro de las causas de mortalidad materna, la principal causa en general a nivel mundial de esta condición de la mortalidad materna es la hemorragia postparto. Como ven ustedes en lo que está encuadrado, en todas las poblaciones en general, países desarrollados, no desarrollados, África, África subsahariana, América Latina, Centroamérica, Oceanía, la causa principal de mortalidad materna sigue siendo la hemorragia postparto, o la hemorragia en general. En el Perú, también, de acuerdo a esta boletín epidemiológico, se considera que la muerte por hemorragia obstétrica como causa directa es la principal causa de muerte, con el 40% en el año 2022 y 37.6% en el año 2023. Otras causas son mucho menos frecuentes. La más importante es la hemorragia postparto. Y existen una serie de riesgos, de factores de riesgo para esta hemorragia postparto. Por ejemplo, de bajo riesgo se considera un embarazo simple, úteros sin heridas, sin cicatrices, y ausencia de una hemorragia postparto previa. De mediano riesgo, pacientes con cesáreas anteriores o cirugía uterina, más de una pacientes multíparas, embarazos múltiples, pacientes con fibroma, con poliamionitis o pacientes que han utilizado sulfato de magnesio o han tenido un uso prolongado de oxitocina a lo largo del trabajo de parto. Y dentro de los factores de alto riesgo por una hemorragia postparto están los que muestran en la pantalla: placenta previa o alguna variación en la genética placentario, atonía uterina, desprendimiento prematuro de placenta, sangrado antes o intraparto, historia previa de sangrado de hemorragia postparto, problemas en la coagulación, signos de alteración de los signos vitales, y vean ustedes, un hematocrito menor del 30%. Es considerado un factor de alto riesgo para una hemorragia postparto, que es la principal causa de mortalidad materna. Y esta diapositiva del año 2023 nos muestra cómo diversos niveles de hemoglobina, los porcentajes de mujeres con
hemorragia postparto incrementa. Digamos, en el lado derecho de la presentación, esta es una paciente que no tiene factores de riesgo salvo la anemia. Y dependiendo de su nivel de hemoglobina, a menos hemoglobina, un mayor riesgo de mortalidad. Pero cuando hay más de un factor, esta tasa de mortalidad materna, el riesgo de mortalidad materna es mucho mayor. Entonces, la anemia está fuertemente asociada con la hemorragia postparto y por ende con el riesgo de muerte de nuestros pacientes. Por lo tanto, deberíamos de prestar atención a la prevención y al tratamiento de la anemia en general de las mujeres durante la etapa reproductiva y en particular las mujeres en el embarazo. Esta es una diapositiva que nos muestra algo parecido. Como vean ustedes, dependiendo del nivel de hemoglobina, a menos hemoglobina hacia arriba, la tasa el riesgo relativo de tener hemorragia postparto incrementa. Desde en anemia severa, casi 4 veces más, comparado con la paciente que tiene una cifra de hemoglobina normal. Entonces la relación entre hemorragia postparto y anemia, pues obviamente está claramente establecida. Como nos demuestra esta diapositiva, la anemia antenatal es el tercer factor de riesgo independiente para una hemorragia postparto severa, después de una hemorragia previa o el uso de medicaciones anticoagulantes. A nivel del bebé, también la anemia y la deficiencia de hierro tiene resultados o puede tener resultados desfavorables para el niño. Mayor riesgo de abortos espontáneos, niños con bajo peso al nacer, con nacimiento pretérmino, con todos los problemas que la fertilidad puede ocasionar en un bebé, insuficiencia placentaria crónica, muerte fetal y ruptura de membranas fetales. Vean ustedes cómo la anemia materna incrementa el riesgo, por un lado, de partos prematuros comparado con madres no anémicas, y también en 2.6 veces, y incrementa el riesgo en 3.10 veces de niños con bajo peso al nacer. La mortalidad fetal también está incrementada en aquellos hijos de madres anémicas, y prácticamente el valor va a ser marcado, va a ser prácticamente el doble el riesgo de mortalidad perinatal comparado con los niños de madres sin anemia. Y eso sin considerar la importancia que tiene el hierro en el desarrollo neuronal del feto. Sabemos nosotros que el hierro es un elemento necesario para una correcta neurogénesis, para un adecuado desarrollo del sistema nervioso central y su mielinización. Los niños de madres anémicas van a tener un desarrollo neurocognitivo alterado debido a la deficiencia de hierro durante las etapas críticas del desarrollo del sistema nervioso central, que no van a poder ser o van a ser muy difícilmente remediados una vez que el niño llegue a la adultez. Por eso es importante tratar de que nuestras madres gestantes no tengan esta condición, para que de esta manera los hijos, los bebés, tengan un adecuado desarrollo del sistema nervioso central, con todas las implicancias que tiene esto, sobre todo desde el punto de vista neurocognitivo para nosotros. En niños con anemia, vean ustedes,
Madres con niveles adecuados de hierro van a tener niños con muy pocas probabilidades de anemia. Pero madres con niveles inadecuados de hierro, anemias o deficientes de anemia, sus niños van a tener una posibilidad mucho mayor o un riesgo mucho mayor de ser anémicos. Ya hemos hablado de las importantes, de la implicancia que puede tener esto, sobre todo en el desarrollo neurocognitivo de los niños. Esta diapositiva nos muestra con claridad cómo es o hasta qué nivel afecta el desarrollo neurocognitivo de los niños anémicos. En este caso, es en general una batería psicoeducativa que nos evalúa en los comparados niños con una buena condición de anemia, con una buena condición de hierro, en gris, comparado con los puntajes que puedan tener estos niños con deficiencia de hierro, tanto en líneas generales para la evaluación preescolar como en la parte derecha de la diapositiva para lo que es sus respuestas en la parte de aritmética, la lectura, la escritura y la proficiencia motora. En todos estos casos, la respuesta de los niños con baja condición de hierro va a ser menos favorable comparado con los niños con una buena condición de hierro. ¿Y qué pasa después del parto con la madre? Está demostrado que las mujeres con anemia son más propensas de tener ingresos en los hospitales por depresión que las mujeres sin anemia. Tiene un riesgo de casi 2 veces comparado con las madres no anémicas. Y también esto afecta la producción de leche. Las mujeres anémicas tienen periodos de lactancia más cortos y la leche de las madres anémicas también es tiene menos contenido de hierro que la leche de las madres no anémicas. Y esto, entramos con un círculo vicioso. Madres anémicas, niños anémicos. Esto nos muestra cómo es el riesgo para desarrollar depresión en las mujeres anémicas con hemoglobina menor de 12. Vean ustedes cuáles son los puntajes en esta escala para medir depresión al día 28 por parto. En rojo, las pacientes con una hemoglobina menor de 12, anémicas, comparado con las pacientes que tienen una hemoglobina mayor de 12. Siempre los puntajes en las escalas son mayores, esto nos dice que hay un mayor riesgo de sufrir depresión y hipocondria. Habiendo visto pues ya todas las implicancias desfavorables que tiene tanto para la madre como para el niño esta condición, la deficiencia de hierro sin anemia y la anemia por deficiencia de hierro, vamos a ver qué debemos hacer para llegar al diagnóstico de esta condición. Primero, lo que habíamos remarcado al inicio, la deficiencia de hierro sola deberíamos de considerarla como una condición clínica que requiere ser tratada. Tan es así que en el CIE-10 está tipificada esta deficiencia de hierro con el código de E611. Por lo tanto, la deficiencia de hierro es un trastorno que requiere tratamiento y que ella por sí sola está relacionada con una mayor morbilidad. En caso de que no llegamos a tratar la deficiencia de hierro, probablemente vamos a llegar a una anemia por deficiencia de hierro. Está aún relacionado con un mayor incremento en la morbilidad y en la mortalidad. Entonces, como habíamos visto anteriormente, para el diagnóstico de la anemia, particularmente, tenemos que recurrir al dosaje de hemoglobina. Esto nos va a decir si el paciente tiene anemia o no. Pero para el diagnóstico, la deficiencia de hierro, tenemos nosotros que recurrir a estos 3 elementos. La ferritina, que nos evalúa los depósitos, la saturación de transferrina, que nos habla sobre el hierro disponible para la eritropoiesis, y la PCR, que nos habla sobre el estado inflamatorio del paciente. Importante, repito,
hacer la PCR porque la ferritina es un factor, es una proteína que se incrementa, es un marcador de inflamación. A mayor inflamación vamos a tener una mayor ferritina y todo esto podría estarnos falseando la condición de hierro. Por eso es importante saber si hay o no inflamación a través de la dosaje o de la medida del PCR. Entonces, lo que se recomienda es pedir un adecuado perfil de hierro, que debe incluir el hierro sérico, la transferrina, la saturación de transferrina y la ferritina. Y obviamente siempre evaluar la PCR para ver si existe o no un factor inflamatorio. Llegamos a esta diapositiva que nos va a permitir hacer el diagnóstico o ver cómo llegar al diagnóstico de la deficiencia de hierro o a la anemia por deficiencia. Habíamos considerado entonces que la hemoglobina normal en una mujer 12 en adelante y en una mujer embarazada 11 en adelante, lo normal. Por debajo de estas cifras estamos hablando de anemia. Eso es lo que nos mide la hemoglobina. Pero si para pedir deberíamos de solicitar la ferritina. Si no existiera proceso inflamatorio de acuerdo al valor de PCR, nuestra ferritina sérica debería ser mayor de 30. Una ferritina menor de 30 nos habla ya de una deficiencia absoluta de hierro. Pero si existe inflamación, esto es, si hay una PCR incrementada, yo podría tener una ferritina de hasta 100 y ser un indicativo de deficiencia de hierro. Pero si tengo una ferritina mayor de 100, debemos de recurrir a una saturación de transferrina que de ser menor del 20% me está hablando de una deficiencia de hierro funcional. No habría hierro disponible por el proceso inflamatorio. Y obviamente en estos casos vamos a tener que solucionar el problema inflamatorio y tener que dar tratamiento a base de hierro por otra vía que no sea la biológica. Entonces, la hemoglobina es lo que me sirve para ver la presencia de anemia, pero la ferritina, con la saturación de transferrina y la PCR, me va a servir a mí para hacer el diagnóstico del estatus de hierro, de la reserva de hierro, de la ferritina, de la ferropenia o deficiencia de hierro. Entonces, como ocurre en la primera diapositiva, en la primera parte de la tabla, deficiencia de hierro sin anemia, una hemoglobina normal y una ferritina sin inflamación, una ferritina menor de 30 y una saturación de transferrina menor del 20%. Anemia por deficiencia de hierro sin inflamación o una PCR normal, igual, mis valores van a ser una hemoglobina por debajo del valor considerado normal, ya sea 12 o menor de 11 en mujeres embarazadas, y una ferritina menor de 30 y saturación de transferrina menor de 20%. Pero cuando tenemos un proceso inflamatorio incrementado, la deficiencia de hierro yo lo voy a medir en función a la saturación de transferrina menor del 20%, porque en estos casos la ferritina podría estar incrementada. Entonces no nos olvidemos de evaluar siempre el estatus de hierro, la hemoglobina, la ferritina, la saturación de transferrina y la PCR. Considerar que toda paciente con sangrado uterina normal deberíamos de ser proactivos, porque estos son pacientes que tienen un riesgo incrementado para ferropenia con y sin anemia. Y obviamente esto va a afectar desfavorablemente las condiciones de salud y la calidad de vida de la mujer. Y en nuestros exámenes deberíamos de incluir estas pruebas que habíamos mencionado, como la hemoglobina y el perfil de hierro de nuestra paciente. Entonces, es importante siempre que vayamos un poquito más allá en nuestro diagnóstico, porque recordemos que el objetivo es que a toda mujer que se embarace
transite durante su embarazo, su parto y su posparto sin deficiencia de hierro ni anemia por deficiencia de hierro. Estas son situaciones que podemos corregir. Entonces es de fundamental importancia diagnosticar la anemia y diagnosticar la deficiencia de hierro. Esto es, cuando no exista unos buenos depósitos, en cualquier momento durante el embarazo y ponerle corrección. Recordemos que la principal causa de mortalidad materna en América Latina es la hemorragia posparto. Y en estas pacientes es fundamental tener unos niveles adecuados de depósitos de hierro, porque de esta manera nuestro paciente va a poder tener una mejor posibilidad de respuesta ante una posibilidad de una hemorragia posparto. Si yo tengo mis reservas llenas, el organismo de la mujer va a voltear rápidamente a donde las reservas y de esta manera le va a permitir recomponer su sangre. Pero si las reservas están vacías, ahí sí vamos a tener una situación bastante más compleja. ¿Cuál es el tratamiento en general de la deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro? En realidad, tenemos básicamente dos alternativas. Por un lado, el hierro oral, en la cual existen varias sales, complejos ferrosos y complejos férricos, y también tenemos como alternativa el uso del hierro endovenoso, en lo cual también tenemos algunas alternativas. Hoy día las que disponemos en el mercado local son básicamente el hierro sacarosa y el hierro carboximaltosa. Vamos a hablar primero entonces de lo que recomienda OMS. Recordemos que la OMS recomienda que toda mujer embarazada debería recibir un tratamiento profiláctico, preventivo, de mínimo 60 miligramos de hierro elemental y 400 microgramos de ácido fólico a partir de la segunda mitad del embarazo. Si estuviéramos nosotros con una paciente sin anemia y sin deficiencia de hierro, probablemente este nivel de suplementación o de tratamiento profiláctico podría ser suficiente. Pero si nuestra paciente tiene anemia y o deficiencia de hierro, con esta cantidad de 60 miligramos de hierro va a ser insuficiente y no nos va a permitir lograr reponer a lo largo del embarazo todas las reservas de hierro que el paciente requiere. Recordemos que la médula ósea tiene aproximadamente 1000 miligramos de hierro. Y si la paciente pues tiene sus reservas depletadas, yo tengo que darle 1000 miligramos de hierro. ¿Y cuánto tiempo me voy a demorar en que el paciente pueda recibir los 1000 miligramos de hierro si sabemos que la paciente puede recibir o puede absorber entre 2 y digamos 7 miligramos? Por lo menos estamos hablando de 4 o 5 meses solamente para repletar reservas, sin contar si es que el paciente es anémico, todo el tiempo más que vamos a requerir para incrementar la cifra de hemoglobina. Entonces, cuando ya estamos ante una paciente con anemia o con deficiencia de hierro, el tratamiento sí ya estamos hablando de cantidades más elevadas. Y deberíamos de dar por lo menos 3 miligramos por kilo de peso durante 4 semanas. Y deberíamos esperar un incremento de por lo menos 1 gramo en este lapso de tiempo, 1 gramo de la cifra de anemia. Si no incrementamos esta cifra, es que nuestro tratamiento probablemente no está resultando y tendremos que buscar otras alternativas. Recordemos que dentro de las sales tenemos el hierro polimaltosa y tenemos las sales ferrosas. Las sales, el hierro polimaltosa suele tener menos incidencia de náuseas, vómitos, que las sales ferrosas. Y también suele haber una mejor tolerabilidad comparado con las sales en el hierro polimaltosa comparado con las sales ferrosas. La eficacia en ambas sales va a ser parecida. Ambos
tanto el hierro de las sales ferrosas como el hierro polimaltosa van a tener una eficacia similar, pero la tolerabilidad es la que va a cambiar. Y recordemos que pueden haber algunas situaciones que puedan dificultar la absorción, como por ejemplo la administración durante los medicamentos y o la presencia de componentes inflamatorios. La inflamación limita la absorción del hierro de una manera significativa. Estos son unos estudios que compara la administración de hierro oral, hierro polimaltosa comparado con sulfato ferroso, en dos pacientes embarazadas, en dos grupos de pacientes embarazadas a lo largo de 90 días de seguimiento. Y vean ustedes cómo el incremento en el lado izquierdo de la presentación de la diapositiva, en la gráfica del lado izquierdo, como en ambos grupos hay un incremento significativo y similar de la hemoglobina a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el lado derecho de la diapositiva están los eventos adversos y las pacientes que reciben el hierro sulfato ferroso tienen una mayor incidencia de eventos adversos comparado con las pacientes que reciben el hierro polimaltosa. Una eficacia similar, pero lo que difiere pues es en los eventos adversos, y obviamente a más eventos adversos probablemente hay menos tolerabilidad, y si no hay buena tolerancia el paciente abandona el tratamiento y finalmente no cumplimos los objetivos. Es un estudio similar en un grupo de mujeres con anemia por deficiencia de hierro. Utilizan en este caso hierro polimaltosa, sulfato ferroso y fumarato ferroso. Los resultados desde el punto de vista de incremento de hemoglobina de los tres grupos es similar, muy parecido, y siempre existe una diferencia significativa en lo que es eventos adversos, sobre todo de los eventos adversos de la esfera gastrointestinal. También es un estudio similar, pacientes que reciben hierro polimaltosa, 200 miligramos de hierro al día, y pacientes con el otro lado que reciben sulfato ferroso, 180 miligramos por día. Los resultados desde el punto de vista de incremento en la cifra de hemoglobina parecidos a lo largo del tiempo, y lo que difiere nuevamente son los eventos adversos, que siempre son un poco mayores en las pacientes que reciben sulfato ferroso comparado con el hierro polimaltosa. Esto es algo similar, la eficacia es comparable, pero mayores cantidad de eventos adversos. Incluso la administración de hierro polimaltosa nos ayuda en lo que es el incremento en la cifra de hemoglobina en las mujeres que están dando de lactar, y a su vez esto nos produce un incremento en la cifra de hemoglobina en los niños de madres que reciben este suplemento comparado con aquellas controles en las que no recibieron la administración de hierro polimaltosa. Entonces, esto es el administrar hierro polimaltosa en mujeres que están dando de lactar nos va a ayudar a disminuir el riesgo de anemia en los niños de aquellas madres que tenían esta condición. Y también nos habla pues sobre los niveles promedio en la parte izquierda de la diapositiva, el incremento en la cifra de hemoglobina en las mujeres que recibieron tratamiento. Y en el lado derecho nos muestra que después de casi 12 semanas de haber iniciado el tratamiento, o de estar recibiendo el tratamiento, como también se incrementaron las cifras, los valores de la ferritina. Pero han sido 12 semanas, que es equivalente pues a 4 meses. Por lo tanto, el tratamiento suelen ser definitivamente largos para recuperar la hemoglobina a un lado y también la reserva de hierro por otro lado. Entonces, esta es un poco la diferencia entre las dos sales, las sales ferrosas y las sales de hierro polimaltosa, que definitivamente, desde el punto de vista de eficacia, repito, similares, pero siempre hay una mayor incidencia de eventos adversos, sobre todo en la esfera gastrointestinal, en los pacientes que reciben las sales ferrosas.
interesante de lo que ocurre en gestantes peruanas en el año 2014. Este es un artículo que se presentó en la revista cubana del año 2021. Y vean ustedes cómo es el porcentaje de adherencia al tratamiento de las sales ferrosas en la mujer peruana. Aproximadamente el 40% en todos los niveles de edad tiene problemas, o sea, solamente tiene adherencia del 40%. Entonces, el 60% de los pacientes que reciben sales ferrosas, en este caso, en este estudio, abandonó el tratamiento, no tuvo una adecuada adherencia. Y de hecho, eso pues es algo que nos explica por qué nuestras mujeres tienen una alta incidencia de anemia y esta va incrementando a lo largo conforme incrementa el avance del embarazo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Recordemos siempre el hierro oral como primera línea, tanto para la anemia como para la deficiencia de hierro, y la dosis son plenas. Recordemos que para evaluar la eficacia del tratamiento deberíamos tener un incremento de por lo menos 1 gramo por decilitro después de 4 semanas de estar indicando el hierro oral. Y si no tiene este incremento es porque la respuesta no está siendo buena, el paciente no está tolerando o no está absorbiendo adecuadamente bien, y en esos casos tenemos que recurrir al uso del hierro endovenoso, para los cuales contamos con el hierro sacarosa o el hierro carboxilatosa. Entonces, el tratamiento de hierro endovenoso debería de ser recomendado cuando no existe una buena respuesta al hierro oral, cuando existe una inadecuada absorción, cuando existe una tolerancia inadecuada y el paciente no tolera el tratamiento, falta el cumplimiento terapéutico, la presencia de comorbilidades como por ejemplo alteraciones intestinales, síndrome de malabsorción o alteraciones renales, embarazo en el segundo y tercer trimestre, y vamos a ver después cuáles son las recomendaciones de latinoamericanos, y cuando estemos con un valor de hemoglobina menor de 10, una ferritina menor de 30, hablamos de mujeres embarazadas. Entonces este sería un poco el resumen del tratamiento de hierro en el embarazo. En el primer trimestre, si tengo una paciente normal, en la parte superior, ni anemia ni deficiencia de hierro, esta es una paciente que debería recibir simplemente suplementación oral. Y hay que hacer la evaluación a lo largo de los 3 trimestres, porque esta situación podría cambiar. Y de hecho cambia con mucha frecuencia. Lo vemos en nuestros pacientes que empiezan su embarazo muy bien y terminan el embarazo pues con anemia o con deficiencia de hierro. Todo esto, insisto, por la gran demanda que ocurre de este mineral a lo largo del embarazo. Pero si tenemos una paciente con deficiencia de hierro sin anemia, lo que se recomienda es en el primer trimestre suplementación con hierro oral, y a partir del segundo y tercer trimestre se recomienda tratamiento con hierro endovenoso. ¿Por qué? Porque esta es la única manera que nosotros vamos a lograr corregir el problema en el embarazo y llegar al final del embarazo en las mejores condiciones, esto es, con pacientes sin anemia y sin deficiencia de hierro. Y si tengo una paciente con anemia por deficiencia de hierro, igual el tratamiento en el primer trimestre de hierro oral, y a partir del segundo trimestre y tercer trimestre deberíamos aplicar tratamiento con hierro endovenoso idealmente. Entonces, el hierro oral es el tratamiento de elección en el primer trimestre, independientemente de la analítica del hierro. Y el hierro endovenoso es de elección a partir del segundo trimestre del embarazo. Sobre todo cuando hay intolerancia al hierro oral, cuando hay absorción inadecuada, comorbilidades, falta de cumplimiento terapéutico, embarazo cercano al término, porque obviamente no me va a permitir el hierro oral actuar o llegar al embarazo en las mejores condiciones, inadecuada respuesta a la terapia con hierro oral o un valor
de hemoglobina menor de 10 y cuando existe la necesidad de repletar rápidamente la reserva de hierro. En estos casos, la administración de hierro carboximaltosa es de elección, sobre todo a partir del segundo trimestre, porque me va a permitir reponer la cifra de hierro, reponer la hemoglobina y reponer las reservas de hierro con la menor cantidad posible de aplicaciones. En el posparto igual debemos de solicitar control de hemoglobina, idealmente 48 horas posparto, sobre todo si hubo una pérdida significativa de sangre, mayor de 500 mililitros, o una anemia prenatal que no fue tratada o en un paciente sintomático. En caso de una hemorragia severa, deberíamos idealmente esperar 12 horas para poder hacer una evaluación del valor de hemoglobina y reevaluar este perfil de hierro y de hemoglobina a las 6 semanas del parto. Si el paciente está anémica o con deficiencia de hierro, deberíamos de instalar rápidamente un tratamiento con hierro. Entonces, es importante que debemos nosotros identificar aquellas mujeres que podrían beneficiarse con terapias con hierro a lo largo del embarazo para tratar las causas y disminuir la morbimortalidad. Y ese debería ser el foco primario de la atención general del ginecobstetra. Vamos a revisar rápidamente unos estudios que nos hablan sobre la eficacia del hierro carboximaltosa comparado con el hierro oral, en este caso de pacientes con anemia posparto. Este es un grupo de pacientes anémicas en el posparto, en los 10 días posteriores. A un grupo se le administró hierro carboximaltosa en dosis dependiendo de la fórmula de Ganzoni. Vamos después a rápidamente revisar esta fórmula de Ganzoni. Y al otro grupo se le administró hierro oral de 125 miligramos 3 veces al día durante 6 semanas. Eso siguió 6 semanas. Cuando nosotros evaluamos respuesta, en rojo los pacientes que recibieron carboximaltosa y en azul los pacientes que recibieron hierro oral. Vemos cómo las pacientes que reciben carboximaltosa tuvieron una recuperación más rápida, un incremento de por lo menos 2 gramos de hemoglobina mucho más precozmente que las pacientes que recibieron hierro oral. Alcanzaron el objetivo de un incremento de hemoglobina mayor de 3, obviamente las pacientes que recibieron hierro carboximaltosa comparado con hierro oral, y alcanzaron una cifra normal de hemoglobina mayor de 12, las pacientes que recibieron hierro carboximaltosa comparado con hierro oral. En este caso la conclusión es que el hierro carboximaltosa es efectivo en el tratamiento de la anemia posparto, mejor tolerado, con muy buenos resultados y una rápida elevación de la hemoglobina y de la satura y de las ferritina sérica, cosa que no se logra con las pacientes que recibieron hierro oral. Otro estudio del año 2017, también en pacientes con sangrado posparto, a un grupo le administran hierro carboximaltosa hasta 1000 miligramos aplicados en 15 minutos, y otro grupo le da el manejo estándar, Standard Medical Care, y ese Standard Medical Care es equivalente a utilizar 325 miligramos por día de sulfato ferroso. Igual evalúan eventos adversos y cambios en los niveles de hemoglobina y ferritina. Los eventos adversos obviamente fueron mucho mayores en las pacientes que recibieron hierro carboximaltosa, y los niveles de los pacientes que recibieron sulfato ferroso, y los niveles de hemoglobina incrementaron significativamente en los pacientes que recibieron carboximaltosa. También los niveles de ferritina sérica incrementaron significativamente mayor en las pacientes que recibieron carboximaltosa comparado con las pacientes que recibieron el manejo médico estándar. Concluyen que el carboximaltosa es muy bien tolerado, eleva los niveles de hemoglobina en mujeres posparto y también nos llega a corregir las reservas de hierro. Y este otro estudio del profesor
Christian Bryman, que también evalúa el uso de hierro carboximaltosa comparado con el sulfato ferroso. Y aparte de tener un resultado significativamente mejor en el incremento de la cifra de hemoglobina, también vean ustedes lo que grafican en esta diapositiva es cómo están las ferritinas séricas. Las pacientes que recibieron carboximaltosa incrementaron su ferritina sérica, no así los pacientes que recibieron el sulfato ferroso después de 12 semanas de haberse, de estar en el estudio, ¿no? Y recuerden, las pacientes que recibieron una aplicación solamente de hierro carboximaltosa comparado con el uso diario de ferritina de sulfato ferroso a lo largo de 12 semanas de estudio. Ya para terminar, vamos a revisar rápidamente un casito clínico que es bastante explicativo de todo lo que acabamos de conversar el día de hoy. Se trata de una gestante de 34 años, cesárea anterior 2 veces, que acude a su primer control prenatal a las 24 semanas de gestación. Era gesta 3 para 2002, con último parto 2 años atrás. Nunca recibió transfusiones, no tenía alergia ni nada, ningún antecedente de importancia. Y había cursado su embarazo sin mayores inconvenientes. Tenía un peso de 70 kilos y medía 1,64 m. En los exámenes que se le solicitaron, una hemoglobina de 11.4, grupo A positivo, glucosas serológicas, en general todo normal. Hasta aquí, para nosotros sería una paciente normal, sin anemia, por lo tanto sería una paciente normal. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros decidimos pedir su perfil de hierro? Tenía un hierro sérico de 40 microgramos, una saturación de transferencia del 15%, recuerden, el valor normal 20%, una ferritina sérica de 11 nanogramos por mililitro, valores normales por encima de 30, y una PCR normal. Esta era una paciente que tenía deficiencia de hierro sin anemia. ¿Qué hacer con ellas? Básicamente podríamos tener 3 conductas. Por un lado, hierro oral, profilaxis 60 miligramos como recomienda OMS. Por otro lado, hierro oral en tratamiento de 100 a 200 miligramos por día, o en su defecto la administración de hierro endovenoso de 1000 miligramos. Vamos a ver qué pasó con la administración de hierro oral como profilaxis. Insisto, nosotros le daríamos esto si no hubiéramos hecho la evaluación de las reservas de hierro, de la ferritina y la saturación del tratamiento, si no hubiéramos completado el perfil de hierro de esta paciente. Controlamos a esta paciente una semana después, pero ella continuó con fatiga, con palpitaciones ocasionales, y se le hizo un control de laboratorio 10 semanas después del primer control, y tenía una hemoglobina de 9.7, hierro sérico de 24, saturación de transferrina de 10% y ferritina de 5.6. Esto es, nuestra paciente se había deteriorado, estaba en peores condiciones. ¿Y por qué estaba en peores condiciones? Porque las necesidades, los requerimientos de la mujer embarazada incrementan a partir del segundo trimestre. Como dije, podía ser incluso hasta de 10 veces más de lo que puede ocurrir en una mujer sin embarazo o en el primer trimestre. De esta mayor demanda, sin haber recibido una cantidad de fierro suficiente, determinó que la paciente estuviera a las 34 semanas en peores condiciones. Y en este caso, ¿qué hacemos para recuperar esto? Básicamente lo que teníamos que hacer es el hierro endovenoso. Calculamos la dosis de hierro en función a la fórmula de Ganzoni, que es la hemoglobina ideal menos la hemoglobina del paciente multiplicado por un factor de 2.4 por el peso más 500 miligramos para respetar reservas. Esto equivale a más o menos 1.390 miligramos de hierro. En resumen, con cifras redondas, 1.500 miligramos equivalente a 15 ampollas de hierro sacarato. Recordemos, cada ampolla de hierro sacarato trae 100 miligramos de hierro, versus 3 ampollas de hierro carboximaltosa. Cada ampolla de hierro carboximaltosa trae 500 miligramos de hierro.
Si yo decido utilizar hierro sacarato, tengo que aplicarle 8 veces. ¿Por qué 8 veces? Porque no podemos utilizar más de 200 miligramos por aplicación cada tercer día hasta completar la dosis total. Es una paciente que tendría que haber acudido al centro de salud a aplicarse 8 veces la administración de hierro sacarato. Y si yo decido utilizar hierro carboximaltosa, básicamente 2 aplicaciones. 1000 hoy y los 500 restantes la siguiente semana. Y de esa manera, con 2 aplicaciones, yo cumplí mi tratamiento. También tenemos esta fórmula simplificada. Paciente con una hemoglobina menor de 10 y 1500 miligramos de peso, y 70 kilos equivale a 1500 miligramos. Entonces, con eso, nosotros hubiéramos, utilizando la fórmula simplificada o la fórmula de Ganzoni, llegamos a la conclusión de la cantidad de hierro que requerimos usar y recorremos siempre carboximaltosa menos aplicaciones comparado con el hierro sacarosa. Si nosotros decidimos utilizar el hierro oral como tratamiento, 100 a 200 miligramos de hierro por día, nuestro paciente continuó su embarazo con fatiga y ocasionales palpitaciones y un nuevo control de laboratorio a la semana 34, está con hemoglobina de 10.7 y con una saturación de transferrina del 15 y ferritina del 15.8 nanogramos. Esto es una paciente igual que la anterior, se nos había deteriorado. La razón, la misma. Las necesidades mayores del embarazo no eran suficientes como para suplir la gran demanda que ocurría en el embarazo. Nuevamente, requerimos hierro endovenoso, hacemos nuestro cálculo de acuerdo a la fórmula de Ganzoni, requería 1224 miligramos de hierro, números redondos, 1500 miligramos, 15 ampollas de hierro sacarato contra 3 ampollas de hierro carboximaltosa. 8 aplicaciones contra 2. Los resultados van a ser similares. Y nuevamente la dosis o la fórmula simplificada. En este caso, nuevamente 1500 miligramos, una hemoglobina menor de 10 y peso de 170 kilos. 1500 miligramos. Y de esa manera completamos nuestros requerimientos. Y si hubiéramos decidido administrarle 1000 miligramos de hierro endovenoso, ustedes dirán, ¿de dónde sale esa cifra de 1000 miligramos de hierro endovenoso? Recordemos que nuestra paciente tenía deficiencia de hierro sin anemia. Como les había mencionado, la médula ósea tiene 1000 miligramos de hierro. Entonces, yo lo que estamos haciendo con esta cifra simplemente es reponer los requerimientos que necesita para completar o repletar la médula ósea. Con 1000 miligramos, nuestro paciente continuó el embarazo sin problemas y un control en la semana 34 estaba con una hemoglobina de 12.8, un hierro sérico de 67, saturación de transferrina de 37% y ferritina de 107.5 nanogramos por litro. La paciente llegó al final del embarazo en óptimas condiciones. Fue sometida a cesárea 4 semanas después y no tuvo ningún inconveniente ni ningún problema de riesgo. Entonces, los mensajes para llevar a casa. La deficiencia de hierro es la causa más común de la anemia, particularmente en mujeres en etapa reproductiva y sobre todo en las embarazadas. Esta deficiencia de hierro afecta negativamente la calidad de vida e incrementa la morbimortalidad tanto en mujeres con sangrado menstrual abundante como en mujeres durante el embarazo. De ahí la importancia de hacer una adecuada evaluación del estatus de hierro. Y esta evaluación deberíamos repetirla a lo largo de los 3 trimestres del embarazo. En condiciones ideales, la mujer debe llegar al embarazo en las mejores condiciones, esto es, sin anemia y deficiencia de hierro. De allí la importancia en la intervención activa, sobre todo en la etapa pregestacional, y realizar una detección oportuna y tratamiento adecuado lo más pronto posible durante el embarazo. Si bien la terapia con hierro oral
es la terapia en primera línea, la tolerancia y la adherencia al tratamiento suelen no ser las óptimas, requiriendo tratamientos prolongados, en lo cual dificulta la adherencia. El hierro endovenoso es la terapia de elección en aquellas pacientes que requieran una respuesta rápida o que no toleran el tratamiento oral, brindando una muy buena respuesta hematológica, corrección efectiva de las reservas y una excelente tolerancia. En el caso particular del hierro carboximaltosa, nos brinda el beneficio adicional de un menor número de infusiones para completar la dosis de hierro requerida. Bien, creo que esto era lo que tenía para traerles el día de hoy y estaré atento a escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus